El hombre que lavó los secretos financieros del chavismo ahora es el que terminará de hundir a Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense. Para ellos, evidentemente, Alex Saab es como un trofeo que tienen ellos allá. Y nosotros el presidente, pues, y el gobierno nacional ha pedido respeto. Alex Saab va a cooperar con la justicia estadounidense porque va a buscar precisamente eso, la reducción de su condena. Pero la presión psicológica, entraban a cualquier hora, me ponen el fusil en la cabeza. Con esa amenaza política y judicial sobrevolando Miraflores, Alex Saab aterrizó este sábado 16 de mayo en Miami, tras ser deportado por el propio aparato estatal venezolano a cargo de Delcy Rodríguez, en una escena que hace apenas unos años parecía imposible. El régimen lo entrega, dice que es colombiano. Delcy había pasado 5 años diciendo que él era un diplomático venezolano. Ella entregó cartas al gobierno de los Estados Unidos y a los gobiernos de la Comunidad Europea para decir que él era diplomático, que estaba cumpliendo con labores humanitarias, que el imperio perverso estaba haciendo uso de todo su poder y de su falsedad para acusar al diplomático. Ha triunfado la verdad, ha triunfado la justicia, ha triunfado. El empresario al que el chavismo defendió como símbolo diplomático y al que convirtió en bandera propagandística internacional y por quien incluso paralizó negociaciones políticas, terminó siendo entregado silenciosamente a Estados Unidos bajo custodia de agentes federales y miembros de la DEA. Otra vez. Rodríguez, lo lograste, ¿vale? Felicitaciones. Ajá. La deportación ejecutada no representa únicamente el regreso judicial de Alex Saab a territorio estadounidense. Supone la posibilidad de que uno de los hombres que más información acumuló sobre las finanzas ocultas del poder venezolano decida negociar para salvarse. Y allí es donde está el rol clave del señor Alex Saab. Como conoce las entrañas, pero también conoce qué es estar preso en las cárceles tanto de Cabo Verde como del estado de la Florida, muy probablemente vaya a ser tocado por los fiscales federales y por los agentes para convencerlo de tener un periodo corto en este proceso. Alex Saab era un hombre anónimo, empresario, pero muy patriota, amante de Venezuela. Se puso al frente para vencer el bloqueo y las sanciones. Saab no era un empresario periférico ni un aliado menor de Nicolás Maduro. Fue señalado por Washington como el encargado de mover recursos, construir estructuras empresariales internacionales, abrir rutas de evasión de sanciones y manejar operaciones vinculadas al dinero que permitió sostener al régimen venezolano en medio del aislamiento internacional. A día de hoy yo creo que no tenemos todavía la fotografía o la película completa de todo lo que manejó Alex Saab en Venezuela, sencillamente por decisión de Nicolás Maduro. Su nombre terminó conectado a contratos estatales multimillonarios y operaciones de lavado de dinero que pasaron por Turquía, Emiratos Árabes, Rusia, Hong Kong y paraísos fiscales. Precisamente por eso su llegada a Miami genera tanto temor dentro del chavismo. Saab conoce información extremadamente sensible sobre las redes del chavismo, especialmente todas las redes de lavado, manejo de recursos vinculados al entorno de Cilia Flores y que fueron operados por este personaje siniestro de nombre Eric Malpica Flores, que es sobrino de Cilia Flores. Nicolás Maduro y el chavismo construyeron toda una narrativa internacional para presentar a Saab como víctima de persecución política. Fui secuestrado, aislado, calumniado, difamado. Hubo campañas globales, conciertos, propaganda, discursos oficiales y presión diplomática para exigir su liberación cuando fue detenido en Cabo Verde. Responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad, por mi vida en la prisión a la que me llevan. Pero ahora, todo terminó de manera radical y distinta, sin defensa pública, sin movilizaciones revolucionarias y sin la protección absoluta que antes parecía garantizar el poder venezolano. Saab pasó de ser protegido político a convertirse en una pieza sacrificable. La deportación de Alex Saab a Estados Unidos
debe interpretarse como una señal de fracturas internas dentro del chavismo. Especialmente lo que ha mantenido Nicolás Maduro, hijo, de que su padre ha dicho que Delcy Rodríguez está haciendo todo perfecto y como debe ser. Vamos a ver si continúa con ese discurso. Si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia. En el sistema federal estadounidense, los grandes operadores financieros rara vez apuestan por el silencio absoluto cuando poseen información capaz de negociar acuerdos procesales, protección familiar o reducción de penas. Saab entiende perfectamente que su valor para Washington no está únicamente en los delitos financieros que enfrenta, sino en la información que puede aportar. Nicolás Maduro, junto con una facción del régimen chavista, son los que están siendo sacrificados, entregados. Y el señor Jorge Rodríguez, que es muy inteligente y no lo podemos olvidar, y Delcy Rodríguez están en el marco de ese proceso en el que no solamente hicieron vendetta, sino que adicionalmente a ello están dispuestos para salvar su propio pellejo, sus propias cabezas y garantizar su impunidad. Investigaciones previas ya habían revelado que el exdiplomático sostuvo contactos con agencias estadounidenses antes de convertirse en enemigo político del chavismo, lo que demuestra que Washington conoce desde hace años el potencial de cooperación que posee el empresario. El hecho de que esté Saab en Estados Unidos es un elemento gravísimo para el chavismo, que yo pudiera decir que va a ser un detonante definitivo para la clausura total de este sistema que ha torturado a Venezuela por 27 años. Dentro del chavismo comienza a crecer la percepción de que Delcy Rodríguez está aplicando una estrategia silenciosa para enfriar y posteriormente dejar caer a figuras sensibles del régimen que representan riesgos políticos o judiciales. De esta manera se contempla quién podría ser el siguiente: Nicolásito, Padrino López o Diosdado Cabello. Diosdado Cabello debería ser removido como ministro de Interior y Justicia de manera inmediata, debería ser capturado por los Estados Unidos, debería ser judicializado por los diferentes crímenes que hay en su contra y debería también pues activarse de manera sistemática la recompensa que existe por su captura. Así como se entregó a Alex Saab, por ejemplo, podríamos pensar que van a entregar a Nicolásito, porque también lo están buscando. Vale, bienvenido. Por aquí, por favor. ¿Será que me pasa? ¿Que nadie pasa? El caso de Alex Saab parece seguir exactamente ese patrón. Primero fue apartado progresivamente de espacios de poder, luego desapareció del discurso oficial, perdió protagonismo dentro del aparato chavista y finalmente terminó aislado bajo custodia antes de ser deportado. Esta jugada reflejaría un cambio importante en el tablero internacional, por supuesto que sí. Presión de Estados Unidos, debilitamiento interno del chavismo y su claudicación, y posibles negociaciones silenciosas para garantizar la estabilidad y la protección de ciertos actores. Abordar agendas concretas que beneficien tanto al pueblo de los Estados Unidos como al pueblo de Venezuela. La lectura que comienza a instalarse es que sectores del poder encabezados por Delcy Rodríguez estarían administrando una especie de purga fría para proteger el núcleo duro del régimen. Y precisamente ahí nace el temor dentro de Miraflores. Si Saab, uno de los hombres más protegidos por Nicolás Maduro, terminó siendo entregado silenciosamente, ningún empresario, operador financiero o militar chavista puede sentirse completamente seguro. Alex Saab era un hombre anónimo, empresario, pero muy patriota.